El mercader de Venecia, una anécdota del fracaso de un naval y la brutal reclamación del agiotista Shylock, es una representación, digamos, simbólica del mundo financiero y sus efectos en las relaciones interpersonales, del valor económico como tal vez un agente afectivo. A través de la narrativa de la relación amorosa entre el noble Basanio y Porcia, una bella y adinerada huérfana, vemos un lenguaje del amor que encuentra equivalencias en el riesgo e inversiones financieras. Con la leyenda, quien me elija habrá de poner en riesgo todo lo que posee, el joven Basanio deberá elegir el cofre correcto a fin de conseguir su objetivo, casarse con su amada Porcia. Con esta apasionante historia, nos es posible además identificar ciertas aproximaciones a la libertad, la justicia, los derechos humanos, entre otros aspectos que sin duda son ejes estratégicos en nuestra convivencia colectiva. ¿Qué contexto político, social y económico nos muestra Shakespeare y por qué es importante para el derecho? ¿Será posible comprometer alguna parte de nuestro cuerpo por una deuda económica? Acompáñanos en este diálogo con Diego Guerrero y el Dr. César Astudillo. Quédate, ya inicia Cultura al Derecho. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura al Derecho. El día de hoy vamos a hablar del mercader de Venecia, como lo vieron en la cápsula anterior, y nos acompaña el doctor César Astudillo. César, un placer tenerte el día de hoy aquí en Cultura al Derecho. Diego, el gusto es mío. César, para empezar esta plática, me gustaría que nos dijeras por qué elegiste esta obra y qué relación tiene con el derecho. Mira, hace tiempo leí El mercader de Venecia y lo cierto es que hace 2 o tal vez 3 años, un muy querido amigo nos invitó a escribir en un libro que precisamente se llama Literatura y Derecho. Y nos pidió que eligiéramos una obra para explicar la vinculación entre la literatura y el derecho. Eso me hizo llevar a pensar en cuál iba a elegir y volví a leer El mercader de Venecia porque me parece que deja muchos temas que vale la pena explicarles y además yo lo tomé como un texto pedagógico para que mis propios alumnos de Derechos Humanos aquí en la facultad lo pudieran leer. Porque El mercader de Venecia pone en sintonía un conjunto de derechos: el debido proceso, el acceso a la justicia, los derechos de los extranjeros, la igualdad de género para el desempeño de la abogacía y sobre todo pone como punto clave el derecho a la integridad. En ese sentido, me puse a redactar unas líneas sobre ello. Uno, tratando de explicar en qué contexto había escrito Shakespeare esta obra, claramente ambientada pues en Venecia, ¿no? Claro. Dentro de un juicio y en donde, como seguramente quienes han podido acercarse a esa obra lo saben, hay un acuerdo, hay un contrato de mutuo entre 2 personas, un nacional y un extranjero, en donde se prestan dinero, pero asociado a una cláusula por incumplimiento. Y en esa cláusula de incumplimiento dice, bueno, si no pagas, me vas a pagar con un pedazo de tu carne ahí cerca del corazón. Y entonces, bueno, ante precisamente el impago, se lleva todo un proceso en donde entran en interacción todas estas vertientes del derecho, claramente no narradas así por Shakespeare, claro, quien se centra en las interacciones que se dan en ese momento, pero que sí reflejan cómo en ese contexto el derecho y la forma de asumir la resolución de conflictos eran totalmente otros. Claro. Nosotros hoy tenemos un conjunto de derechos universales en donde muchas de las cosas narradas en ese momento no hubieran sido posibles. Pero básicamente por eso me interesé y me puse a escribir y es un texto que está publicado. Oye, a ver, mencionas varios elementos: el debido proceso, el acceso a la justicia, los derechos humanos. Quizá tomando estos elementos poder entender mejor la obra. Hablando sobre el debido proceso,
¿cuáles serían los elementos que encontraríamos en esta obra maravillosa? Bueno, lo cierto es que es el acceso a la jurisdicción. Finalmente, la obra nos sitúa ante un proceso que se caracteriza por muchas cosas. Uno, porque estamos, repito, frente a un extranjero que está cobrándole el pago a un nacional. En ese momento eran muy importantes los derechos de los extranjeros, porque recordemos que Venecia era un gran polo comercial, claro, en donde confluían mercaderes de buena parte de lo que hoy conocemos como Europa, y entonces el hecho de que se garantizaran los derechos de quienes llegaban temporal o permanentemente a vivir ahí era muy importante. En segundo lugar, porque estamos frente a un tribunal de características peculiares, con pocas reglas escritas, en donde más bien eran una especie de juicios orales, al menos ese es lo que Shakespeare proyecta, y en donde la abogada pues realmente no tenía posibilidad de participar en su calidad de mujer, que era Porcia, y en ese sentido se tiene que disfrazar de un abogado hombre para poder hacer la defensa en ese contexto, de tal suerte que ahí uno va hilando todos los elementos que vistos en perspectiva nos permiten decir, bueno, realmente había un debido proceso, estaban en igualdad de circunstancias, tenían las mismas garantías, había un tribunal imparcial, una defensa sobre adecuada. todo porque cuando hablas de esta distinción de hablar del extranjero, pues nos remite esta parte de la universalidad de los derechos humanos, ¿no? Totalmente. O sea, entenderlo de esa forma, quizá, por ejemplo, cuando hablamos de la figura de los migrantes en un momento determinado, y la cantidad de derechos o la posibilidad de derechos que se le puede generar al lugar al que llegan. Y yo lo platico con mis alumnos, de pronto dicen, ¿por qué les vamos a garantizar esos derechos a ellos cuando no se nos hemos garantizado a los nacionales, ¿no? Claro. A la gente que vive en el país. Y ahí es cuando hablas de la universalidad de los derechos humanos, de no entenderlos como extranjeros. Pero aquí tiene una connotación diferente por lo que representaba en el contexto histórico. Porque los derechos estaban sobreprotegidos precisamente por la importancia que tenían los extranjeros en ese conjunto que era Venecia. En ese sentido, repito, es un proceso en donde el punto toral es ver si era válido que en un acuerdo de voluntades derivado de una deuda económica en donde se prestaron dinero, era válido estipular que ante el impago alguien iba a pagar poniendo una parte de su cuerpo. Y en nuestro derecho vigente, pensando en México, alguien que le pudiera decir a alguien, oye, no tengo forma de pagarte, pero puedo convertirme quizá, darte mi libertad, volverme tu esclavo, o en un escenario en el que le pudiera ceder una parte de tu cuerpo a alguien, ¿se puede llevar a cabo esta situación? Hoy, con nuestras normas, es claro que no. El derecho a la integridad nos protege en nuestra integridad física, en nuestro cuerpo, nos protege en nuestra psique, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, pero adicionalmente protege también a nuestros seres queridos. Hoy, por ejemplo, la integridad alcanza, poniendo un caso muy que lamentablemente nos está pasando muy frecuentemente, un secuestro en nuestro país. El secuestro afecta a la persona secuestrada, pero probablemente no lo dañen, no lo lastimen, pero a su familia le dicen que lo están lastimando y eso genera toda una afectación sentimental que va más allá de la persona. Hoy la integridad sí protege integralmente y además saca del comercio incluso nuestras partes vitales, ¿no? Hoy no podemos decir, oye, te vendo un dedo, te vendo un pulmón, te vendo un riñón, ¿no? Pero sí hay posibilidades de acordar ciertas donaciones, de tal suerte que el derecho ha avanzado mucho. Sí. Pero ve, lo interesante es que incluso, y lo digo esto también para los alumnos o para los interesados en interpretación, porque de repente Porcia dice algo muy interesante, dice, bueno, en todo caso está pactado unas determinadas libras de carne cercanas al corazón, pero dice, pero debemos de tener cuidado porque, y ahí es donde se abre una interpretación literal, carne es carne, porque ella dice, bueno, pero es que si lo mutilamos, se va a ir carne con sangre. Y la sangre no está en el acuerdo. Entonces se abre toda una polémica bien interesante narrada por Shakespeare, en donde, digamos, nos abre para quienes hoy nos dedicamos a la interpretación en esto. Es decir, bueno, una interpretación estricta y literal debería decir,
es solo carne, no un asociado que sería adicional y que eso hace que el acuerdo tome otra dimensión. Entonces está bien interesante. Maravilloso además cómo lo comentas y estas interpretaciones que los abogados hacemos, porque al final de cuentas el abogado a veces se piensa que es muy cuadrado y que se rige bajo la ley, pero la ley sí, pero también hay interpretaciones que en un momento dado se hacen. Estamos en Cultura del Derecho, vamos a un corte y regresamos para platicar sobre esta obra maravillosa de William Shakespeare. Estamos de regreso en Cultura del Derecho. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales. En Facebook e Instagram estamos como Cultura del Derecho y en Twitter como Cultura del Derecho para que podamos seguir esta conversación hablando del Mercader de Venecia. Y nos acompaña César Astudillo. César, ya nos habías hablado un poco de este contexto jurídico que podemos ver, el debido proceso, el acceso a la justicia, es la figura del extranjero, la figura también de la mujer cuando en un momento determinado quiere ejercer la profesión jurídica, la profesión del abogado, y la interpretación que en un momento dado. Y nos quedamos con esta figura que nos decías de cómo se puede llegar a interpretar. Y lo interesante de la obra, que yo creo que esa es una parte central, es esta interpretación que se lleva a cabo, ¿no? Sí, la interpretación, uno, de si, digamos, trasladándola a una discusión moderna, de si es válido para una persona tomar como que dentro de su libertad está la posibilidad de disponer de su propio cuerpo, ¿no? Decir, bueno, pues si no pago, pues tal. Lo cierto es que hoy sí hay ciertas intervenciones sobre nuestro cuerpo que están permitidas, ¿no? Anteriormente se hacía de una manera más abierta, por ejemplo, en temas de paternidad, para obligar a ciertas personas que no querían hacerse la prueba de paternidad a que se la hicieran, aunque eso se ha visto que precisamente afecta la integridad de una manera muy fuerte y por eso hoy incluso la jurisprudencia de la Corte actual, la jurisprudencia de nuestra Corte en el del año 2000 para acá, dice que quien no se quiera hacer una prueba, está bien que no se la haga, pero nace la presunción de que ciertamente es el padre de la criatura, ¿no? Uh-huh. Ahí vemos cómo cambia, porque en ese entonces, repito, uno de los argumentos llevaba a decir, al menos el deudor decía, no, que me pague, y además quiero que sea, porque eso creo, lo recuerdo, eso no estaba inicialmente estipulado de que fuera de qué parte del cuerpo iban a tomar la carne, sino que sale ante el impago y dice que sea de la parte más cercana al corazón, ¿no? Ajá. Y entonces la discusión deriva en el sentido de decir, bueno, pero es que tenemos que ver que el corazón es un órgano vital. No es lo mismo también de que fuera un trozo de carne, pues de la pantorrilla, de la pierna, del brazo, a que sea del corazón. Eso también en interpretación tiene un cierto significado. No es lo mismo, aunque estamos hablando del mismo objeto, que es un trozo de carne, pero no es lo mismo de aquí abajo que de cerca de un órgano vital. Y entonces las discusiones que se dan y cómo Shakespeare va proyectando lo que está sucediendo dentro del Tribunal de Venecia y en donde describe pues cómo está el Dux de Venecia para impartir justicia, cómo la abogada tiene que llegar pues vestida de hombre para que no se den cuenta que es una mujer la que está haciendo una defensa, porque eso en ese momento era inaceptable. Lo que hoy conocemos como la abogacía era una función básicamente que se reconocía al género masculino, de tal suerte que ella, muy versada en letras, porque también muy versada en el derecho, que Shakespeare se encarga de decir que estaba profundamente versada en leyes, pues no podía asumir la defensa de un extranjero como Shylock, ¿no? Entonces, digamos, todo eso está profundamente narrado,
pero yo traté un poco de ir asumiendo los puntos que interesan a un debate jurídico actual, porque por eso tomo la obra como referencial. Digo, sí vale la pena ver esa descripción del tribunal que hace Shakespeare, las discusiones, pero trato también de llevar y de traer esas discusiones a una discusión moderna sobre los derechos humanos. Integridad personal, nos has hecho mención sobre esta figura de la integridad personal. ¿Qué es esta integridad personal y cómo se protege en nuestra propia Constitución? Mira, lo cierto es que es bien interesante, pero no hay una mención directa, salvo hasta 2011 en el artículo 29 de la Constitución, que determina cuáles son los derechos que ante una eventual suspensión de derechos y libertades serían los derechos que no se podrían suspender. Es la primera vez que la Constitución hace referencia a la integridad personal. Pero lo cierto es que es un derecho que está subsumido en un artículo emblemático en nuestra Constitución, el 16, cuando dice: nadie puede ser molestado en su persona. Ahí la interpretación ha dicho, allá adentro, ¿sí?, este parafraseo lo que está haciendo es tutelar el derecho a la integridad. Y lo cierto es que después de la Segunda Guerra Mundial, todo el sistema interamericano de derechos humanos sí lo reconoció directamente en la Convención Americana, desde la Declaración Universal, de tal suerte que hoy lo tenemos reconocido como un derecho que, repito, tutela nuestro cuerpo. Nadie puede tener una intervención no deseada sobre nuestro cuerpo, ¿sí? Hay otras que sí son deseadas y hay otras que además son muy cariñosas, y que hoy ver a una pareja besándose, pues claramente están consintiendo una injerencia en la integridad de ambos. Pero es un beso, y si ese beso es con amor y si ese beso está aceptado, pues adelante. Pero vemos que también el derecho reacciona cuando hay intervenciones a la integridad que no son queridas. Tal vez un beso robado como el que sale en las telenovelas no llegue a un entorno judicial, pero hay otras conductas que sí, ¿no? Por ejemplo, la violación, las lesiones, todo eso claro que está protegido, porque de lo que se trata es de salvaguardar nuestra integridad humana. La interdependencia de los derechos humanos. Quiero que nos platiques un poco de esta figura. Justo, qué bueno que lo tomas, porque recuerdo que cuando escribí traté de poner algunas ideas. Finalmente, cuando alguien, en la eventualidad de que se le tomara una parte de carne de su corazón, repito, afecta la integridad, pero afecta la salud, porque claramente está afectando un órgano vital y eso puede poner en riesgo la vida. Entonces ahí vemos cómo unos derechos van concatenados con otros. Esto tal vez si lo buscan en el Mercader difícilmente lo van a encontrar así. Pero sí hay referencias a que se podría poner en vilo la vida de Shylock, ¿no? Entonces, es un poco la narración literaria llevada a un ámbito del derecho en donde sí nos deja ver cómo estos derechos se vinculan. Probablemente, y hoy ante intervenciones quirúrgicas sabemos que no necesariamente una intervención en el cuerpo humano pone en peligro la vida, pero hemos visto cómo ciertas intervenciones sí lo hacen, ¿no? Entonces, lo cierto es que cuando se toca nuestra integridad física, muy probablemente hay una afectación a la salud, pero incluso cuando no se toca, como hace rato lo decía, es bien curioso, pero ahora se ha visto que sin que haya una afectación directa a la integridad física, se puede afectar la integridad psicológica, ¿no? Como cuando te avisan pues que alguien está sufriendo, o incluso yo les digo esto a mis alumnos también en el primer semestre, cuando hay un rompimiento amoroso y hay un dolor ahí, pues realmente tenemos una afectación. Igual no nos deja una secuela directa, pero sí deja secuela. Pero hay un sufrimiento, es eso. Y ese sufrimiento que seguramente hemos vivido muchas y muchos. Todos hemos vivido ese sufrimiento. Vamos a un corte y regresamos aquí a Cultura del Derecho. ¿Te has fijado cómo las personas que piensan en arte solo consideran a la pintura, a la escultura y la poesía como tal, donde dejan a la música?
Pierre Bourdieu en su libro La distinción lleva a cabo un ejercicio etnográfico para saber qué tan culta es una sociedad. Pregunta a 5.000 personas si conocen ciertas obras de arte. Y lo hace a través de la música, no a través de la plástica. ¿Por qué? La música es más importante de lo que crees. Checa esto. Philip Ball reúne una serie de observaciones sobre la música que perfilan su importancia. Número 1. Hay algunas sociedades sin escritura y algunas incluso sin artes visuales, pero ninguna sin música. Número 2. La música es una actividad social compleja evolutiva, profundamente enraizada en nosotros, que según algunos investigadores tiene orígenes más antiguos que el lenguaje. Número 3. Los etnógrafos y etnomusicólogos han documentado una amplia gama de funciones sociales para la música en diferentes culturas. Estas funciones incluyen cohesión social, crítica social, subversión, celebración, estabilidad institucional, coordinación laboral, cortejo, alteración del estado de ánimo. Número 4. A diferencia de muchas actividades humanas como la visión y el lenguaje, que utilizan principalmente partes localizadas del cerebro, la música parece involucrar a casi todo el cerebro. Y número 5. La música a menudo es una de las últimas capacidades mentales superiores que permanecen para quienes padecen enfermedades como la enfermedad de Alzheimer. Es decir, puede ser que pierdas tu mente, pero nunca perderás la música. Estamos de regreso en Cultura al Derecho. Esta fue La Voz del Alebrije. Estamos hablando sobre el mercader de Venecia con César Astudillo. Ya hablamos sobre todos estos aspectos jurídicos que entrelazan y estábamos incluso en esta interdependencia que existe en materia de derechos humanos. Una figura muy importante es cuando el Estado de alguna manera pudiera decidir cuando se habla incluso en la pena de muerte en un momento determinado, pero cuando el Estado puede decidir en el cuerpo de una persona. ¿Pudiera darse este caso, César? A ver, hoy la legislación ha avanzado muchísimo y no solamente hay una protección a nuestro cuerpo como el conjunto de elementos que nos permiten mostrarnos ante los demás, que nos ven con un rostro, con brazos, con piernas, sino ante elementos que no se ven. Por ejemplo, hoy y recientemente veíamos la noticia en Estados Unidos de que un grupo de personas inmigrantes fueron esterilizadas sin su consentimiento. Bueno, la esterilización es parte de conductas que están prohibidas por la legislación siempre y cuando no tengan el consentimiento. Para la integridad es muy importante el consentimiento. Repito, que uno consienta un beso, que uno consienta una caricia, que uno consienta una relación sexual. Todo eso está permitido. Que uno consienta una esterilización cuando ha dicho, bueno, yo ya tengo los hijos que quería tener y me someto voluntariamente. Pero el consentimiento es clave. Pero cuando no hay consentimiento, la pregunta es si el Estado puede imponer. Este Estado del que ya mencionas, y también me gustaría ir retomando esta figura que mencionas sobre qué es y además tú has escrito mucho sobre el tema, sobre este Estado democrático de derecho, ¿no? Aprovechando ¿Hasta dónde llega hasta dónde llega la persona para ver si tiene total soberanía y libertad sobre su propio cuerpo? Decir, yo puedo disponer de mi propio cuerpo. No lo puede hacer. Y como no lo puede hacer la persona, por ejemplo, si puedes disponer de tu vida. Hoy claramente vemos que el derecho se posiciona y dice, bueno, si tú quieres disponer de tu vida, pues sí, es difícil que alguien, si tú ya tienes la idea de tirarte de un puente, que salvo que te encuentre y la policía trata de decir no lo hagas, pero es muy difícil. Pero lo que sí es cierto es que el Estado debe de poner una barrera de saber hasta dónde puede llegar y qué va a regular. Por ejemplo, los avances más destacados que hoy tiene la integridad pasan por la bioética, pasan por la manipulación genética. Claramente ese es hoy el campo en donde todo eso que inició en esta obra literaria y que nos empieza a ver cómo la integridad está ahí, avanza hasta un extremo de decir que hoy está prohibida la manipulación genética con fines de mejoramiento de nuestra especie, ¿no? Ahí el Estado dice, esto no se puede,
y pone un alto a la experimentación, a la investigación científica con esos propósitos, salvo cuando, y eso sí está permitido, cuando esta investigación derive en la cura de ciertos padecimientos crónicos de los seres humanos. Se nos termina el tiempo, mi querido César. ¿Alguna reflexión final con la que te gustaría? Lean. Hoy estamos a veces vamos a ver las series estas que nos ponen en la televisión vinculadas a procesos. Bueno, esto es así nada más que en un libro que de verdad te absorbe y además te presenta de una manera muy, muy interesante y te narra Venecia, te narra lo que es un proceso pues imagínate, en el siglo XVI. Claro. Y en ese sentido, además es un libro breve. Los invito a que lo tomen, lo lean y lo disfruten. César, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Cultura del Derecho. Te agradezco a ti, Diego. Gracias. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos y los invitamos a que nos sigan en una emisión más.